Bueno, pues estamos ya concluyendo el Mobile World Congress aquí en Barcelona 2013, es el último día, ya la gente se está retirando, estamos ya clausurando las actividades en este congreso. Para hablarnos de ello, bueno, pues está con nosotros Sebastián Cabello, que es el director para América Latina de GSMA, que es la asociación organizadora de todo este congreso, y le quisiéramos preguntar ¿cómo viste el Congreso, Sebastián? ¿Qué nos dejó el Congreso para todos los 72,000 asistentes de más de 200 países que vinieron, para los 4,300 CEOs que estuvieron aquí, de más de 1,700 compañías que tienen sus stands aquí representados? ¿Qué ha dejado este Congreso en el 2013? Bueno, primero hay que decir que este es el primer evento que se hace fuera de lo que el lugar tradicional de la Fira de Montjuïc, y este evento tiene el doble de metros cuadrados que el anterior. Y venir a un lugar nuevo significaba, bueno, cómo se congregaban también todas las actividades que se hacían también por fuera del otro, porque ya lo había excedido. Y es de ahí que se rompió el récord de visitantes, se llegaron esos 73,000 visitantes, el año pasado había sido 67,000. Y bueno, se vio algo totalmente renovado, es decir, todas las actividades se hicieron bajo un mismo techo, tanto las actividades de gobierno como las actividades más comerciales, y creo que fue, bueno, la magnitud, digamos, ya duplicar la cantidad de metros cuadrados cubiertos en stands, en demostraciones, ha sido, digamos, algo que, bueno, que creo que causa sensación de que es una industria que está muy dinámica, que tiene muchos desafíos por delante, pero que bueno, que viene bien plantearse cuál es el nuevo horizonte que tiene. Mencionando esos desafíos, hubo paralelamente una reunión ministerial donde participaron reguladores y conversaron con los directivos principales de las industrias del sector. ¿Cuáles son esos desafíos que se manejaron dentro de la reunión? Bueno, en términos de desafío, uno de los principales que hoy se está debatiendo es cómo los operadores que son dueños de redes mantienen una relación con el cliente que en alguna parte hoy está siendo llevada por los llamados over-the-top players, los jugadores de Internet, que hoy tienen muchas aplicaciones que son las que llevan la relación con el cliente. Eso da algunos desafíos por el lado comercial de los operadores, que tienen que ver con con qué modelo de negocios ellos van a participar de este nuevo futuro que es tan intenso en tráfico de datos, cada vez más gente conectada, cada vez más tráfico de datos, cada vez teléfonos inteligentes, tabletas. Eso hace un desafío muy grande a los operadores, cómo lo apoyan, cómo apoyan eso y cómo sostienen las redes. Esto obliga a plantearse también desafíos regulatorios, que fueron algunos de los temas que se discutieron en la sesión del programa ministerial, el Ministerial Program. Y ahí hubo 63 ministros, más de 120 delegaciones de países. De América Latina hubo 17 países, delegaciones, y hubo discusiones del más alto nivel de, por ejemplo, cómo la participación público y privado puede ayudar a conformar políticas públicas que busquen un óptimo social. Lo que vemos es que a veces, por no dialogar lo suficiente, por no existir la transparencia suficiente, tanto en hacer la política pública como en cómo se manejan las operadoras, eso lleva a que los resultados sean regulaciones subóptimas o que el cliente no reciba todo aquello de lo que demanda. Se puede lograr mucho más si se coopera. Dentro de la región hay países en Latinoamérica que están entrando en un proceso de reformas constitucionales y legales dentro de su esquema regulatorio. ¿Cuál sería, dentro de tu punto de vista, las medidas más adecuadas para entrar en esta propuesta de reformas constitucionales y legales? Bueno, a ver, la GSMA sigue con atención todos los procesos de reforma y cómo funcionan cada uno de los reguladores. En los 90 había un modelo más que se buscaba de un regulador independiente que asegurara que la regulación o que, digamos, cómo estaba manejado un sector no estuviera sujeto a los vaivenes políticos. Últimamente ese modelo ha estado en crisis y ha habido una intención más de que los entes reguladores independientes se conviertan en entes de control y que la política pública sea ganada por el Ejecutivo, más aún.
Bueno, hoy está esa tracción en debate. En México hay un proceso de discusión de una nueva reforma de ley, una reforma de las telecomunicaciones integral, y que bueno, que la verdad que no hay una receta que nosotros podamos decir para, digamos, cómo se debe trabajar. Lo que sí tiene que tenerse en cuenta, a ver cuál es el costo del proceso de reforma, si es necesario llegar a cambiarlo todo o simplemente hacer algunos ajustes que son necesarios para que la política sea más efectiva. Eso para el caso de México y para todos al mismo tiempo. Sea más efectiva, tenga menos frenos y menos tendencia al statu quo. Lo que vemos en Latinoamérica, que ya sea por la judicialización o por la inefectividad de que hay muchos actores que intervienen en el proceso, a veces la política pública que se ejecuta es un híbrido que no termina resultando y cumpliendo el objetivo inicial. Entonces es muy importante poder alinearla y hacerla más efectiva. Habrá que ver qué es lo que se concluye, qué es lo que se discute. En el caso de México es un debate necesario, interesante. El gobierno ha pasado algunas reformas en otras áreas importantes. Veremos qué pasa en telecomunicaciones. No sé, digamos, hacia dónde va exactamente todavía. En términos de estas alianzas público-privadas que mencionas que se trataron dentro de la reunión, ¿a qué conclusiones se llegó en términos de cómo fomentar la inversión, cómo apoyarse mutuamente? ¿Cuáles son los obstáculos que hay para que se concrete estas alianzas público-privadas? Bueno, a ver, es muy difícil a veces dar un buen ejemplo, la verdad que cada uno tiene sus pros y contras. Acá no es tanto alianza públicos y privadas, sino cooperación. Y cooperación tiene que ver con que cuando el gobierno hace política pública, sea transparente, ofrezca consultas públicas, haga participar a la industria, que la decisión sea consultada y lo más consensuada posible. Seguramente hay perdedores y ganadores en una decisión, pero que esa sea tomada de la manera más responsablemente posible, con reportes, con sostenimiento técnico y con consulta pública de la industria. Eso es un modo, por ejemplo, de hacer una política pública que creo que termina siendo más estable en el sector. Y es a eso más que nada lo que tendemos, a que no se tomen medidas arbitrarias que a veces no están basadas en el conocimiento real, también por ejemplo, de cómo funciona la industria. Los operadores reclaman todo el tiempo de que el regulador tiene que pensar que ellos también hacen hacen su actividad para obtener una ganancia. Su ganancia tiene que ser razonable para poder seguir invirtiendo también. Entonces tiene que haber un entendimiento de unos con otros, es decir, el gobierno esta vez tiene que ir un poco más allá y también pensar que con lo que genera, si eso va a haber un modelo de negocio sustentable o no, en la medida que va a implementar. Para el lado de los operadores, tienen que saber también que tienen que colaborar con el desarrollo del país. Entonces también aceptar algunas obligaciones como obligaciones de cobertura o de llegar a áreas no rentables, pero que contribuyen económica y socialmente con las necesidades de un país. Y especialmente de los sectores menos favorecidos, y que generalmente suelen estar estos objetivos en los planes nacionales de banda ancha o de agendas digitales que casi todos los países de la región tienen. ¿Y qué tan importantes serían para los países que no tienen estas agendas digitales y que no tienen estas comisiones de banda ancha la importancia de llevarlas a cabo para concretar eso? Es crítico, la verdad. Hoy un país que no está pensando en cómo cerrar la brecha digital, un país que hoy no piensa cómo hacer que los que hoy no tienen acceso a las tecnologías de la información y la comunicación accedan a ello, va a estar generando un país más desigual. ¿Por qué? Porque los sectores de más altos ingresos van a acceder igual a estas tecnologías. Entonces se va a ver una brecha más alta entre los sectores que sí acceden a las TICs, es decir, los conectados y los no conectados. Y lo cual va a generar más diferencias de capacidades de trabajo, de productividad, va a generar una sociedad mucho más dividida. Entonces aquellos que tiendan a generar mayores beneficios sociales, a generar mayor igualdad, equidad entre la población, sí o sí hoy tienen que tener una agenda digital, sí o sí tienen que tener un trabajo que trate y que esté muy enfocado a cerrar la brecha digital. ¿Cuáles serían las tendencias que tú ves en la región en términos tanto regulatorios como de política pública? Bueno, estamos viendo en América Latina que después de mucho tiempo de predicar, es decir, yo hace tiempo que vengo hablando, por ejemplo, del tema del espectro, que casi todos los países hoy tienen una agenda del espectro, digamos, están planeando liberalizar y digamos, limpiar y licitar distintas bandas de espectro. Eso es fundamental. La verdad que la industria hoy no puede crecer si no tiene espectro, por ejemplo. Y que esté hoy en la agenda de muchos gobiernos. Hace 4 años atrás yo podía decir que muchos reguladores ni siquiera tenían en la agenda limpiar las bandas de espectro, no sabían cuáles eran las futuras bandas que se podían asignar, no sabían dónde había equipamiento, no sabían que era clave las economías de escala o la armonización. Hoy eso está.
y vemos que tanto sea con los anuncios recientes de Brasil y de Chile, por ejemplo, de asignar el dividendo digital, la banda de 700 MHz, la decisión de México o la recomendación de la COFETEL de adoptar la banda de Asia-Pacífico y de limpiar la banda del dividendo digital, los procesos de subasta de la banda AWS que México licitó, la banda de 1721, licitó hace 2 años. Ese proceso está por avanzar en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay. Es decir, estamos viendo muchos avances en ese área. También estamos viendo mucho que los gobiernos están tratando de ver cómo pueden ayudar al desarrollo de infraestructura. Hasta hoy no con muy buenos resultados, tenemos que decir, porque existen muchas regulaciones municipales que impiden el despliegue de infraestructura fácilmente, incluso con el gobierno federal tratando de facilitarlo a veces. A veces por una cuestión de jurisdicción no es posible hacerlo y eso realmente a veces dificulta mucho el despliegue de redes. Hoy para crecer en esos dos aspectos es muy necesario, tanto sea o tener más antenas y más radiobases o tener más espectro. Sin ninguna de esas dos cosas no va a haber futuras tecnologías, no va a haber LTE, no va a haber 4G y no va a haber mayor conectividad. El resto, bueno, son todas cosas que acompañan, por ejemplo, la eliminación de impuestos específicos y otras medidas que traten de no ponerle frenos al sector. Bueno, pues la agenda es amplia, larga y pues es un largo camino que estaremos monitoreando y dándole seguimiento para la próxima reunión aquí en Barcelona el próximo año. Te agradecemos mucho, Sebastián, la entrevista. Que estén muy bien. Gracias a ustedes y es un gusto siempre estar aquí en Media Telecom. Saludos. Gracias. Para Media Telecom, Fernando Viveros.